que Herrera siempre había contemplado el universo como un inmenso sistema mecánico gobernado por leyes físicas imperturbables. Para este ingeniero civil jubilado de 78 años, que había dedicado su vida a calcular la resistencia de materiales, vigas de hormigón armado y coeficientes de expansión en grandes puentes municipales, que la existencia humana no escapaba a estas reglas rigurosas de la estática. Así, cuando el cirujano jefe de la clínica le comunicó la necesidad ineludible de someterse a una artroplastia de cadera, que Mateo no experimentó temor ni incertidumbre. Su mente, habituada a resolver problemas de tensión y soporte, interpretó la noticia como la simple necesidad de realizar un mantenimiento preventivo en una pieza desgastada de su andamiaje óseo. En su escritorio de la biblioteca, rodeado de carpetas técnicas y planos antiguos, que comenzó a planificar la operación con la precisión de un director de obra. Diseñó una hoja de cálculo donde registró las fechas del procedimiento, los tiempos de consolidación y la curva de progresión de su terapia física. Estudió la composición de la prótesis de titanio, analizando los coeficientes de fricción y el desgaste proyectado a largo plazo. Para él, que todo era una cuestión de vectores, fuerzas aplicadas y cargas. Sin embargo, el colapso de las previsiones de Mateo no se debió a un fallo en la prótesis, sino a la fatiga invisible del sentido del deber de sus 3 hijos. Este proceso de deterioro familiar ocurrió a lo largo de un silencioso intervalo de 42 días de inacción absoluta por parte de Tomás, Valeria y Camila. Este preocupante periodo comenzó 3 semanas antes de la intervención quirúrgica y se prolongó hasta 3 semanas después de que el anciano regresara a su hogar, Mateo les había notificado la fecha de la operación con meses de antelación, enviándoles un correo electrónico con toda la información logística relevante. La respuesta inicial fue una serie de interacciones superficiales en un grupo de chat telefónico creado para la coordinación familiar. Tomás, el hijo mayor, un analista financiero devorado por su carrera corporativa, se limitó a enviar una confirmación automática junto a una imprecisa promesa de revisar su saturado calendario de viajes. Valeria, la hija mediana, siempre abrumada por los dramas cotidianos de su círculo social, alegó que el mes de la cirugía coincidía con un periodo crítico de reuniones escolares que le impedía comprometerse a una asistencia presencial prolongada en la clínica. Camila, la menor, envió un mensaje de voz afirmando que su padre poseía una fortaleza que no requería de compañía física. Así que el verdadero laboratorio de análisis comenzó durante los 13 días que pasó ingresado en la clínica para su convalecencia. La habitación 412 era un espacio pulcro y frío, dominado por el parpadeo rítmico de los monitores de constantes vitales. Junto al gran ventanal que daba al jardín interior, se encontraba un sillón individual tapizado en vinilo azul. Este mueble, diseñado para el descanso de los familiares, se convirtió en el testigo silencioso de un vacío desgarrador. Permaneció desocupado durante las 312 horas que duró el ingreso. Elena, la enfermera supervisora, al observar el mueble deshabitado, no podía evitar dirigirle al anciano una mirada cargada de discreta simpatía. Mateo, haciendo gala de orgullo, evitaba cualquier manifestación de autocompasión, pasaba las horas resolviendo complejos problemas matemáticos. No obstante, cada vez que el picaporte se movía, su pulso registraba una imperceptible variación que delataba una esperanza que su intelecto lógico desechaba de inmediato al ver entrar únicamente al fisioterapeuta de turno. En la soledad de aquellas noches, Mateo calculó que el soporte emocional de sus hijos arrojaba una cifra nula. Al ser dado de alta, Mateo rehusó solicitar la ayuda de sus hijos, asumiendo de forma autónoma su retorno. Contrató un servicio privado de ambulancia que lo trasladó con profesionalidad hasta su residencia en la calle Los Olivos, una tranquila avenida de chalés de ladrillo que evocaban orden y estabilidad suburbana, al traspasar el umbral de su hogar, el silencio denso y frío de las habitaciones desiertas lo recibió con la solemnidad de un templo abandonado.
Para un hombre acostumbrado a la agilidad física, que desplazarse por el pasillo, utilizando un andador de aluminio, requería un esfuerzo de planificación geométrica sin precedentes. ¿Qué? Cada avance sobre las tablas del parqué debía coordinarse con el mantenimiento estricto del eje vertical de su cuerpo. Al sentarse en su sillón de orejas en el salón principal, ¿qué? Observó la fina capa de polvo sobre los portarretratos familiares alineados en la repisa. Esas fotografías capturaban instantes de veranos luminosos en la costa, ¿qué? Sonrisas de graduación y rostros felices de 3 hijos a los que él había protegido incondicionalmente. En ese momento de quietud, ¿qué? La vivienda dejó de ser un hogar cálido para transformarse en un contenedor físico de su soledad. Esta revelación impulsó un cambio necesario e inmediato, transcurridos 3 días de adaptación a su rutina solitaria, ¿qué? Cuando la articulación artificial de su cadera comenzó a responder con fluidez a los ejercicios de rehabilitación, Mateo se sentó frente al teléfono de su biblioteca. ¿Qué? La trascendental decisión que había madurado durante su estancia en la clínica no era el resultado de un arrebato de ira o resentimiento. ¿Qué? Los ingenieros experimentados conocen que las emociones descontroladas conducen al colapso de las mejores obras. ¿Qué? Su decisión era la respuesta racional ante un sistema que había demostrado ser inviable tras someterse a una prueba de esfuerzo extremo. Marcó el número del despacho del doctor Roberto Saldaña, que, su abogado de confianza desde hacía más de 3 décadas. Cuando el letrado respondió al otro lado de la línea, que Mateo obvió los preámbulos y expuso la situación con la terminología precisa que emplearía para notificar un fallo estructural. Roberto comenzó con voz firme, que necesito proceder a una reestructuración integral de mis disposiciones testamentarias de manera inmediata. El abogado, habituado a los testamentos convencionales, que guardó silencio antes de preguntar si existía algún imprevisto grave en su salud. Mateo le explicó con tranquilidad que la estructura de apoyo de su vida familiar había fallado estrepitosamente la prueba, que la oportunidad para observar el comportamiento de sus hijos bajo las nuevas circunstancias se presentó 2 semanas más tarde, cuando Tomás, que Valeria y Camila organizaron una cena en la calle Los Olivos con el pretexto de celebrar su recuperación. Mateo dispuso la mesa del comedor con su habitual minuciosidad, que encargando comida a domicilio para evitar cualquier esfuerzo físico inapropiado. Cuando los 3 hermanos entraron, que el ambiente se llenó de un torbellino de risas forzadas y justificaciones elaboradas, destinadas a enmascarar su prolongada ausencia. Mateo tomó asiento en la cabecera, que, adoptando la postura de un auditor de calidad que examina una viga con fisuras. Tomás habló sobre las complejidades de su último negocio y la imposibilidad de suspender su viaje. ¿Qué? Valeria aportó detalles sobre una gripe que había afectado a su hogar. Camila argumentó que su ausencia física había sido compensada por una profunda conexión espiritual, que, sugiriendo que la soledad hospitalaria era beneficiosa para su crecimiento. Mateo escuchaba con una leve sonrisa de cortesía, registrando los discursos no como explicaciones válidas, que, sino como fuerzas inestables que desestabilizaban la viga maestra de la relación familiar. Confirmó que el desapego no era un descuido circunstancial, sino un fallo estructural permanente en sus vidas, que, en las semanas posteriores a aquella cena, Mateo fue testigo de lo que denominó como el simulacro de la devoción filial. Al notar un distanciamiento inusual y una fría amabilidad en la actitud de su padre, los 3 hermanos intentaron poner en marcha una apresurada campaña de atención que carecía por completo de naturalidad y afecto real, que Tomás asumió el compromiso de encargarse de la compra de alimentos todos los jueves por la tarde. El proceso se convirtió en una rutina mecánica. Tomás estacionaba su vehículo frente a la casa, que descargaba varias bolsas de supermercado llenas de productos costosos, y permanecía en la cocina exactamente 15 minutos, consultando constantemente su reloj antes de marcharse argumentando compromisos de oficina, que Valeria instauró un protocolo de llamadas diarias a las 6 de la tarde, que conversaciones breves donde formulaba preguntas predecibles sobre el estado de su articulación,
con el tono burocrático de una inspectora de seguros. ¿Qué? Camila enviaba postales artísticas con citas de autoayuda o pequeños regalos innecesarios adquiridos en Internet que terminaron acumulando polvo en un trastero. Mateo observaba este despliegue de piedad con ironía. ¿Qué? Para un profesional habituado a distinguir materiales genuinos, estas muestras improvisadas carecían de valor real para él. La firma definitiva del Nuevo Testamento se llevó a cabo una tarde de otoño en la biblioteca, bajo la luz tenue que se filtraba por las cortinas. El doctor Roberto Saldaña acudió personalmente portando los folios notariales que redefinirían el destino del patrimonio de la familia Herrera. Con pulso firme, Mateo plasmó su firma en cada de las páginas, certificando la exclusión de sus 3 hijos de cualquier beneficio económico. No obstante, el sentido de orden de este viejo ingeniero exigía redactar una carta que sería entregada a Tomás, Valeria y Camila únicamente después de su fallecimiento. Mateo redactó el documento empleando una caligrafía pulcra que evocaba la precisión de los planos técnicos de su juventud. En esa carta no plasmó expresiones de ira o resentimiento, pues consideraba que las pasiones eran ineficiencias que oscurecían la verdad. Les explicó que las relaciones se comportaban como sistemas físicos que requerían reciprocidad para mantener su estabilidad. Les recordó que un puente no se sostiene por buenas intenciones, sino por la resistencia de sus componentes frente a las tensiones externas. Al haber fallado en su convalecencia, demostraron que su vínculo carecía de la capacidad portante mínima para seguir existiendo de forma legal activa. Un mes después de firmar, durante una tarde lluviosa en la que el viento hacía crujir las ramas de los árboles de la calle Los Olivos, Valeria acudió a visitarlo de forma inesperada. Fue la primera vez en meses que uno de sus hijos se sentaba en el salón sin mostrar una prisa evidente por marcharse. Al observar el rostro cansado de su hija, Mateo sintió un leve eco de la ternura de antaño. Hablaron sobre temas cotidianos y el crecimiento de sus nietos. En un momento de silencio, Valeria le preguntó si se había sentido abandonado por ellos durante su convalecencia. Mateo la miró con serenidad. Los he perdonado sinceramente, respondió con suavidad. El rencor es una fuerza parásita que consume energía de manera ineficiente y acelera la fatiga del material emocional. El perdón es necesario para el equilibrio de mi propio espíritu. Valeria sonrió aliviada, asumiendo erróneamente que esas palabras significaban la restauración de la situación anterior. Lo que ella no comprendió fue que perdonar no equivalía a olvidar las leyes lógicas del sistema. El puente se había derrumbado sin posibilidad de reconstrucción futura de ningún tipo entre ambos por decisión de su propia voluntad de hierro paternal. En los meses subsiguientes, Mateo experimentó una profunda paz interior, una serenidad absoluta que solo conocen quienes logran resolver una ecuación matemática compleja. Su recuperación física se completó con un éxito rotundo. La articulación artificial funcionaba con una suavidad perfecta, permitiéndole pasear diariamente sin sentir molestia alguna. Continuó interactuando de manera afable y desapasionada con sus 3 hijos, disfrutando de su compañía desde una distancia segura. Sabía que Tomás, Valeria y Camila continuaban planificando sus vidas financieras bajo la ilusión de un futuro legado patrimonial que consideraban garantizado. Para Mateo, esa falsa expectativa era simplemente un puntal defectuoso que sostenía un edificio condenado al derrumbe inevitable, una vez que se hiciera pública la apertura de su testamento. No albergaba la menor sombra de culpabilidad por el destino de sus herederos biológicos. Al contrario, encontraba una reconfortante belleza matemática en la acción silenciosa de las consecuencias humanas. La fuerza de las decisiones tomadas que actúan de manera discreta hasta que el tiempo revela la verdad del equilibrio. Sentado en su sillón junto al ventanal, contemplando el jardín, el viejo ingeniero cerraba los ojos con la satisfacción plena de haber equilibrado las fuerzas de su vida en esta tierra de forma final.